Buenas tardes, bienvenidos a todos al University Innovation Summit 2021. El día de hoy vamos a hacer una ponencia acerca de Design Thinking. Mi nombre es Catherine Villacorta y voy a ser el ponente en este tema. Yo soy Lead Designer dentro de Everis, en el grupo de Experience Design. Y pues nosotros usamos bastante lo que es el Design Thinking para ayudarnos de una manera creativa a resolver distintos apartados de negocio, distintos problemas, contextualizaciones, poder marcarnos un objetivo para poder abarcar lo que son las soluciones. Pero en sí, ¿qué es el Design Thinking? Nos hablan mucho de temas que suenan por ahí con la empatía, ideas, prototipo, los arquetipos, en el testeo. ¿Qué cosa abarca esta metodología, este mindset? El design thinking es una disciplina para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar soluciones a las necesidades reales de los usuarios. Nos va a ayudar a poder englobar de forma práctica y poder entender y extraer las necesidades de las personas, por un lado, ver qué tipo de tecnologías y herramientas estamos utilizando, ¿no? Su uso debe ser factible. A su vez también tenemos que explorar las secciones del negocio, la estrategia, verificar si es viable, ¿no? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? ¿Para quién es? Estos tres grandes factores o círculos que vemos aquí en esta ponencia nos ayudan a entender cuáles son estas cosas que nos ayudan a ir en camino de la innovación. Entonces, tenemos lo que es hacia el lado de los seres humanos o los usuarios, cuál es ese deseo o necesidad que vamos a cubrir. Hacia el lado técnico, la parte si es factible o no es factible. Y por último, del lado de los negocios, si es viable o no es viable. Una vez que nosotros tengamos unidas estas tres principales acciones, estos tres principales factores, vamos a llegar a un punto de intersección. Y en general, es en este punto en donde nosotros vamos a poder generar lo que es la innovación, con el desarrollo de nuevas soluciones, nuevas ideas, mediante este proceso. El design thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, para el usuario final, así como en una gran oportunidad en el mercado, que luego puede ser explotada pues, por los negocios. El design thinking es una disciplina que puede abarcar distintos rubros, distintas áreas, distintos sectores y tampoco discrimina en cuanto a qué cargo o qué rol cumplimos, ¿no? Todos podemos aplicar design thinking para distintos tipos de problemas. Entonces, ¿en qué casos lo podemos utilizar? La respuesta es sencilla, lo podemos utilizar en todos. Podemos desarrollarlo desde nuevos negocios, desde una idea, concepto que quisiéramos generar. Podemos hacerlo desarrollando nuevos productos o servicios que quisiéramos agregar o implementar dentro de nuestra empresa o negocio. Y por último, a veces tenemos también productos que ya están existentes, productos que cumplen una función o que satisfacen una necesidad, ¿sí? Y aquí también podemos utilizarlo, podemos mejorar esos productos ya existentes utilizando distintos tipos de métodos de innovación disruptiva. Las fases del design thinking se conocen principalmente por 5 grandes etapas. En primero tenemos empatizar, segundo definir, tercero idear, cuarto prototipar y quinto evaluar. Dentro de lo que es la primera etapa de empatizar, vamos a aprender de las audiencias para poder hacernos un contexto. Vamos a utilizar diferentes tipos de herramientas, pero principalmente es la sección donde nosotros vamos a investigar lo que es el Design Research o Design Ops también para poder generar cuál es este contexto en dónde estamos, cuáles son esas necesidades, qué cosa es lo que está en el mercado, ¿no? ¿Cómo vamos levantando esta información? Vamos a generar user personas, vamos a generar arquetipos para poder entender cuáles son estos usuarios target a los que vamos a generar principalmente una respuesta. Vamos a ver también cuáles son sus journeys, cuál es ese journey map, cómo es esa historia, esas etapas que este usuario está pasando e identificar los principales puntos de dolor o los puntos de contacto también para poder mejorar cada una de las acciones. Una vez que ya hayamos identificado cuál es este problema, necesidad,
cuál es ese insight con el que nosotros queremos trabajar, vamos a pasar a la etapa de definir. En la definición nosotros vamos a construir un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Vamos a tener mucha información, tenemos que aprender a seleccionar un poco de esta para poder pues ir en un contexto más claro de qué cosa es lo que vamos a solucionar. Y aquí venimos a entrar en un momento en el cual nos vamos a parar y vamos a decir, esto es en lo que me voy a enfocar, este es el refinamiento del problema en el cual yo voy a comenzar a crear nuevas ideas. Y es así como pasamos a nuestra siguiente etapa, que es la de ideación. Vamos a imaginar soluciones creativas. No importa qué tan locas, qué tan animosas, qué tan raras sean, son ideas. No nos podemos enamorar de las ideas. Las ideas nos ayudan a ser más creativos, a abrir nuestra mente, a pensar fuera de la caja. Muchas veces se nos ha limitado en cómo debemos de generar o cuál es este patrón, pero en esta etapa nosotros podemos idear múltiples cosas, sacar mucha información, porque hasta de las ideas más locas podríamos construir lo que es un objetivo a futuro. Quizás en este instante no lo vayamos a usar, pero más adelante sabríamos hacia dónde estamos apuntando. Una vez que ya hemos definido cuáles son estas ideas que vamos a utilizar, acá lo importante es hacer. Así parezcan que estén desordenadas, vamos a darle su orden. Vamos a clusterizarlas, vamos a agruparlas y esto nos va a permitir posteriormente poder decidir en qué cosa es lo que va a ser nuestro prototipo, qué cosa es lo que vamos a presentar a los usuarios. Entonces acá nosotros vamos a construir un prototipo, vamos a construir una nueva representación de uno o de más ideas que hayamos elegido, de modo que el usuario en algún momento lo va a poder ver y va a poder testear, que vendría a ser parte de la última etapa, que es la etapa de evaluar, la etapa de evaluación o testeo. ¿Sí? Acá uno ya con un prototipo generado vuelve al grupo y pues hace las preguntas respectivas, se genera aquí un contexto de la situación de uso y lo que esperamos acá es recibir ese feedback. Dentro de los prototipos y la evaluación que vamos a seguir con los usuarios, se pueden generar prototipos tanto físicos, prototipos virtuales, de distintos niveles de fidelidad. En realidad podrían ser desde un prototipo a lápiz y papel, un prototipo donde nosotros cortemos diferentes cartones y demos unidad a lo que se utiliza. Podría ser un prototipo a nivel actuado, podría ser un prototipo a nivel storytelling, o en muchas veces también podríamos tener acciones de prototipos virtuales, como lo son haciendo pequeños wireframes o pequeños mockups del camino feliz de lo que vendríamos a entregar. Y es aquí pues en la evaluación, cuando vamos a presentarlo y recibimos esa retroalimentación o ese feedback, lo importante aquí es saber cómo lo está tomando el usuario, cómo está interactuando el usuario con nuestro producto, cuáles son esas respuestas que nos da y esas apreciaciones. Va más allá de cuál es ese producto final que le estamos entregando. Va más allá muchas veces de solamente el cómo se ve o de los colores, sino si está cumpliendo con las expectativas o si la idea que estamos planteando va acorde de. Estas fases no van necesariamente en este mismo orden. Tenemos las etapas, si estamos empezando una etapa desde cero, pues lo ideal sería empezar cada una y comenzar a traer la información. Pero la realidad nos muestra que muchas veces esto puede ser un poco más caótico. A veces nos podemos quedar más tiempo en una de las etapas, a veces en otras, y otras veces vamos a tener que volver en algunas de ellas para iterar constantemente. El camino que normalmente pensamos con Design Thinking es verlo un poquito por este lado. Comenzamos de un punto A, vamos a un punto B. Pero la realidad es que el camino, como en todas las cosas que queremos hacer bien en la vida, a veces es un poquito accidentado y no es plano. Vamos a verlo por este lado. Es un poco más divertido. Es tan divertido que a veces vamos a dar muchas vueltas sobre una sección hasta que podemos definir. Muchas veces la parte en la cual vamos a tener este gran idas y venidas va a ser en la primera etapa o entre las primeras etapas previamente a la sección de ideación. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, vamos a comenzar a descubrir un contexto, vamos a investigar, vamos a tratar de definir el problema y generar algunas ideas. Hasta cuando nosotros lleguemos a la etapa de definición del problema, una vez que nosotros estemos ahí, vamos a comenzar a seguir un camino ya fijo, no tan accidentado, no con tantas ideas necesariamente,
pero vamos a empezar a que esas ideas se pulan un poco más por ese camino. Y aquí es importante entender esto. En todas las etapas del Design Thinking van a ocurrir esto que nosotros llamamos la capacidad creativa, diverger y converger. Al momento que nosotros divergimos, vamos a generar muchas ideas, vamos a generar muchas opciones. De lo que podríamos llamar idea, podríamos llamar solución, podríamos llamar tengo una notita más que agregar, todas estas cosas son válidas. En realidad todas estas son ideas, no son soluciones hasta que tengamos algo un poco más tangible, pero nos permite seguir creando y construyendo sobre eso. Y posterior, cuando tengamos que elegir, vamos a hacer elecciones. Y aquí entramos en lo que es el momento de converger. Aquí vamos a seleccionar cuáles nos funcionan para este momento. Eso no quiere decir que las otras ya no vayan a estar disponibles. Hay que mantenerlas siempre en algún lugar porque en cualquier instancia podríamos regresar y tomar esa idea. Por eso es importante, cuando nosotros hacemos una lluvia de ideas adecuada, vamos a tomar las anotaciones y las vamos a dejar guardadas en un repositorio. El proceso a grandes rasgos lo podemos ver de esta forma. Una primera instancia que abarca las etapas de empatizar y definir como el espacio del problema. ¿No? Nos dan un reto, espacio del problema, entramos a lo que es el reformulamiento del problema que estamos atacando para llegar al espacio de la generación de la solución hasta que finalmente llegamos a la solución. Este espacio de generación de la solución abarca las siguientes 3 etapas del Design Thinking: ideación, prototipo y testeo. Con esto finalmente llegaríamos a lo que es la solución tan deseada. Design Thinking no solo lo utilizamos los diseñadores o los creativos, también se utiliza en diferentes proyectos, sobre todo en el mundo ágil. Principalmente se escucha más de este término en las primeras etapas de los proyectos, cogiendo como temas lo que son el empatizar, el definir acerca de un proyecto para poder extraer de manera más concreta lo que son muchas veces los flujos del proceso, poder entender cómo es que se van a realizar, cuáles son estas funcionalidades que están faltando y poder generar un gran listado de actividades, un gran flujo de acciones a seguir. Aquí es donde más conocemos el Design Thinking en el mundo de agilidad, pero ciertamente a través del tiempo de vida en que vamos generando los diferentes productos, vamos a poder ver que Design Thinking aparece en el resto de secciones. Vamos a seguir construyendo e iterando múltiples veces el prototipo, vamos a testearlo, vamos a medirlo, vamos a aprender de lo que se ha hecho, pues también en una segunda etapa y por último en una tercera etapa todas estas ideas que se tuvieron, todas estas funcionalidades que se listaron en un primer momento quedan en un listado que poco a poco vamos a ir generando para ejecutar diferentes tipos de desplegables en el tiempo. El Design Thinking es un loop infinito. El Design Thinking no necesariamente, como les comento, va de una etapa de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, sino que va y puede volver a empezar, así como puede ser una iteración constante de la misma. Tenemos una primera etapa, recordemos, que es la empatía, donde vamos a ir por la inmersión, la empatía que ayuda a entender a ese público usuario, a ese target objetivo. Como segunda instancia, lo que es definir, donde vamos a analizar el problema. La tercera, no olvidemos la sección de lo que es idear. Vamos a generar cuantas ideas nosotros podamos. Cuanto más, mejor. Como cuarta tenemos lo que es el prototipado, la creación de toda la experiencia de lo que queremos mostrar. Y como última etapa tenemos lo que son el testeo, las pruebas, que básicamente es un refinamiento del producto basado en la retroalimentación o feedback de los usuarios. El Design Thinking no es una receta mágica o polvo de hadas. Su concepto se centra en crear valor, se enfoca en las personas y en resolver estos problemas. Hay que generar soluciones. Es un proceso iterativo. Aquí hay que cambiar también la perspectiva. Nosotros no solamente vamos a hacer que las personas quieran los productos que les estamos mostrando, sino que nosotros tenemos que crear cosas que las personas realmente quieran. Hay que cambiar ese chip, ¿no? No solamente es el producto que debe brillar por sí, sino cuál es esa necesidad, cuál es ese insight que está detrás para que pueda tomar mi producto
como que ese es el producto que tanto estábamos esperando, ese es el producto que va a ayudar a aliviar esas situaciones o darnos ese gusto. Es un mindset centrado en el usuario. Aquí no necesariamente vamos a diseñar para las personas. En Design Thinking nosotros diseñamos con las personas, diseñamos con el público, pedimos su feedback, nos ayudamos en diferentes sesiones de co-creación, workshops, tanto con el usuario final como con lo que son los stakeholders o las personas que están involucradas en los proyectos o tienen interés en esto. El Design Thinking nos va a ayudar mucho entre lo que son temas como la empatía, llevar un optimismo constante, la ambigüedad, el desconocimiento de las cosas, va a estar siempre y nosotros vamos a tener que aprender a aceptarlo. Aquí lo importante es hacer, hacer y hacer. Si nos equivocamos, aprender del error, iterar constantemente y generar una creatividad o confianza alrededor de la creatividad para liberarla. El Design Thinking es una disciplina para generar ideas innovadoras que se centra su eficacia en entender y dar soluciones a las necesidades reales a los usuarios. Las etapas las conocemos. Espero que esto haya sido mucho de su agrado. No olvidemos empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Eso es Design Thinking. Muchísimas gracias a todos por la atención. Voy a pasar a responder algunas preguntas que tenemos al respecto de Design Thinking. Vamos a revisar. Como las primeras preguntas tenemos aquí. ¿Cuáles son los principios sobre los que sustenta esta metodología de Design Thinking? Bueno, lo que podríamos decir en realidad es que el Design Thinking se basa de múltiples cosas, ¿no? Para poder existir. La primera va a ser las necesidades de las personas. Aquí si queremos explicarlo en un principio va a ser que nos centramos en las personas. Es lo que muchas veces se conoce como el Human Centered Design, ¿no? El objetivo es solucionar las necesidades que estos usuarios tienen en base a algunos insights, en base a puntos de dolor, en base a pain points. El Design Thinking también es una metodología colaborativa. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos el proceso en conjunto, con todas las opiniones, con todas las ideas que puedan existir de parte nuestra, de los usuarios y de los stakeholders involucrados. El Design Thinking también, como parte de sus principios, refuerza lo que es el optimismo. Es siempre positivo, tenemos que seguir creando. ¿Sí? Estas prácticas nos ayudan también a generar una mayor cantidad de ideas creativas para posterior ayudarnos a llevarlas a lo que son soluciones. Y por último, es importantísimo en el Design Thinking lo que es la observación y la experiencia. Esto es clave en los procesos que nosotros generamos, dado que hay que observar, hay que entender al usuario, hay que hacer distintos tipos y métodos de investigación con ellos. Otra pregunta que tenemos por aquí ¿es necesario seguir el orden de las etapas? Una de las características fundamentales en esta metodología es que no se trata de un modelo de actuación lineal. No es necesario seguir las etapas de manera consecutiva, sino que se puede alterar el orden en cualquier momento del proceso. Se puede ir de forma lineal, podemos ir regresando una etapa por una, podemos comenzar otra vez el proceso, ir a un sitio, agregar cosas, etc. No es lineal, así que se puede iterar constantemente. Otra pregunta que tenemos a continuación es ¿dónde puedo aplicar Design Thinking? En realidad, como les mencioné, lo podemos aplicar en todo, en una organización, en la propia vida, en una empresa gubernamental, empresa privada, a la generación de la marca, un producto nuevo, un servicio nuevo, un producto existente, un servicio ya existente, ¿no? Su implementación no supone en realidad grandes inversiones, lo que supone es tiempo, creatividad, ganas, optimismo de hacer las cosas bien, de hacer un proceso en conjunto, ¿no? Requiere un equipo motivado y un objetivo claro. Y por último, ¿cómo deben ser los proyectos que surgen tras el proceso creativo?
Bueno, los proyectos deben ser viables y factibles, ¿no? Viables, viabilidad de negocios, como lo comentamos, la factibilidad tecnológica a la hora de llevarlos a cabo, tener los recursos tecnológicos necesarios y las herramientas, y finalmente que sea deseable, deseable por los usuarios, deseable por los clientes potenciales. Recordemos que la intersección de estas tres nos va a llevar a un camino, a una ruta de la innovación. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hasta este momento al University Innovation Summit aquí en Everest, Grupo NTT Data.